voy a presentar a chicas. Marcela Bovicio. Levanten la mano, Marcela Bovicio. Licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, magíster en formador de formadores por la UBA, coordinadora de la comisión fundadora del Museo Darwin, miembro del equipo de educación para la promoción de la salud del Instituto de Zoonosis y Pasteur del Ministerio de la Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Liliana Laje, acá, profesora de letras, dicta clases de lengua y literatura en una escuela secundaria de Floresta, perteneciente al equipo de educación para la promoción para la salud del Instituto de Zoonosis y Pasteur desde el 2009. Claudia Inga, bien. Diplomada en bibliotecología, licenciada en bibliotecología y documentación, con orientación en preservación y conservación por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Bibliotecaria del Centro de Documentación en Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y les dejo su tiempo, chicas. Acuérdense de mover el micro. Ese para los acá se escucha, así hablo, ¿está bien? Ese para la gente que está online y ese para la gente de acá. Ah, bueno, demasiado micrófono. Bueno, buenas tardes. Estamos como muy contentas nosotras de estar acá porque para nosotros es una oportunidad muy interesante para poder compartir el proyecto que estamos haciendo de conformación del museo de nuestro Instituto Pasteur. Ninguna de nosotras tres es museóloga, así que nos hemos metido en un proyecto que estamos muy entusiasmadas, pero que ahora les vamos a contar un poco. La idea es compartir con ustedes el proceso de construcción del museo, que todavía obviamente no lo hemos inaugurado, y tiene una característica también particular, que es un museo que depende nosotros somos del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pertenecemos al Instituto Pasteur, que es un instituto de zoonosis, que también, bueno, depende del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, les contamos un poquito cómo fue el proceso de creación del museo. Nosotros, a partir del año, fines del 2019, ahí están esas fotos que... ¿no está? Ah, sí, perdón. Pensé que que no había, estas fotos no eran esas, pero sí son. Un poco contar que el principio del inicio de la conformación de este museo fueron estas imágenes que se fue. Bueno, igual la gente la ve, ¿no? Los que están online ven igual, aunque se... ¿Muevo algo? Para que puedan. No, ahí. Bueno, me quedo quietita. Sí, me cuesta porque yo soy muy bien. Son estas fotos que se ven acá, digamos, eran en nuestra aula de Abel. Nosotros en el Instituto Pasteur tiene un aula muy hermosa donde desarrollamos actividades de capacitación y veíamos en cada actividad que hacíamos a un rincón del aula estos libros apilados y abandonados. Siempre decíamos, bueno, ¿y qué serán esos libros? ¿Qué información deben contener, etcétera, etcétera? Digamos, como que estas imágenes, nosotros lo que contamos es que fue el inicio y empezamos un grupo bueno, nosotras, y Fernanda, que está ahí entre somos las que conformamos la comisión. Empezamos con la inquietud de decir, bueno, esto es parte de la historia de la salud pública de nuestro país y está ahí abandonada. En algún momento hubo otros intentos de rescatar parte de la historia de nuestra institución y quedaron truncos, digamos, nunca estaba como la posibilidad de empezar a poner manos a la obra y decir, bueno, vamos a empezar a rescatar todo este patrimonio histórico que estaba disperso, ¿no? Bueno, ahí en ese cuadro, digamos, acá están perdón, ¿saben lo que me pasa? A mí me aparecen las dos diapositivas al mismo tiempo y yo pienso que están, pero no. Esta es la imagen que yo les quería mostrar de los libros, esto es lo que les estaba contando, de los libros abandonados. A partir de ahí, y ahí aparece este gran esquema y de esta red que se fue conformando cuando decidimos empezar a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Como yo les decía al principio, ninguna de las que estábamos interesadas en rescatar la memoria histórica y el patrimonio histórico de nuestro instituto éramos museólogas. Entonces no teníamos mucha idea. Entonces lo que empezamos a hacer, ahí, bueno, una de las cosas importantes es que, primero, porque además nosotras pertenecemos digamos, desarrollamos otras tareas que no tienen nada que ver con la museología dentro del Pasteur. Liliana y yo pertenecemos al área de educación para la salud,
y Claudia es bibliotecaria y pertenece al Centro de Documentación en Salud. Entonces, digamos, teníamos que dedicarle tiempo dentro de nuestras múltiples tareas a empezar a hacer esta conformación del museo. Y bueno, y en este esquema lo que vemos es que en realidad a todos los actores que fuimos recurriendo para poder empezar a pensar por dónde empezar, justamente. Entonces, uno de nuestros primeros contactos fue el Museo Hospital Rivadavia, que de los museos de hospitales es el que tiene más, ahí hay colegas, compañeros de los museos que veo que me hacen así con las cabezas, es los que tienen como más trayectoria en relación a cómo conformar un museo en salud, claro, con la especificidad, o sea, nosotros pensamos que nosotros somos del sector salud y bueno, como acá la mayoría son todos museos y museas, los museos pertenecen al Ministerio de Cultura, entonces la idea era como la complejidad tenía que ver con esta intersectorialidad. Bueno, y un poco ahí el esquema, lo que va mostrando es, nuestro primer contacto fue con el Hospital Rivadavia, si bien en el Ministerio de Salud existe un programa de patrimonio cultural, histórico, de salud, nosotros comenzamos a hacer esta tarea en plena pandemia, cuando comenzó la pandemia. Entonces, no, en ese momento, bueno, o sea, en salud estábamos trabajando, es que éramos esenciales, todo, digamos, y un montón de actores no estaban presentes, entonces fue como complejo poder contactarse con los integrantes de este programa. Entonces fuimos haciendo red con las personas que podíamos, ¿se escucha? Bueno, a pesar de del canchengue. Y sí, hoy. Entonces empezamos a tomar contacto, bueno, con el Hospital Rivadavia. A partir del Hospital Rivadavia, de ahí se abrieron otros contactos, otras personas que están acá con referentes de otros museos de hospitales, que nos cuenten, entrevistamos, que nos cuenten la experiencia de cómo, digamos, cómo iban conformando, cómo iban pensando en ese museo, cómo lo fueron haciendo. Lo que rescatamos también era que, en realidad, la experiencia, por lo menos de lo que nosotros fuimos relevando, que las conformaciones de los museos en los hospitales, en general, el origen fue a partir de, como nosotros, un grupo de profesionales que se interesan, que quieren rescatar la memoria, el patrimonio histórico de nuestros hospitales, que la mayoría están conformados en el siglo XIX, digamos, y que tienen por eso muchísimo patrimonio histórico y que mucho está perdido o, digamos, abandonado. Pero siempre son voluntades personales que se van juntando. Y cuando empezamos a contactarnos, bueno, la rescatamos a Claudia del CEDOS, porque Claudia no trabajaba con nosotros. Empezamos a ver, bueno, qué otras acciones se podían hacer. ¿Qué hago? ¿Espero? ¿Sí? ¿Qué hago? Espero que pasen, ¿sí? Claro, por eso. Dicen que... ¿Qué más que alguien a parar? Es eso. Hola, ¿se escucha? Bueno, entonces, una de las primeras tareas que nos dijeron que teníamos que hacer era el inventario de los objetos. Ahora después las chicas van a desarrollar el inventario de la colección histórica. Nosotros tenemos toda una serie de libros de registro de las vacunaciones antirrábicas. Y después, bueno, fuimos como buscando también, tuvimos por suerte el apoyo de la dirección de ese momento, continuamos con el apoyo de la dirección en este momento, y pudimos también, a partir de la conformación de la comisión, elaborar un primer documento de trabajo, guía, para las acciones del futuro museo. ¿Qué tareas hacemos hasta el momento? Bueno, estamos en este proceso de gestión del museo desde el 2020 hasta ahora. Hicimos una revisión y una primera etapa de limpieza de los libros de la colección histórica, después ahora Claudia les va a comentar mejor, el inventario y el trámite de patrimonialización en el gobierno de la ciudad, que todavía lo presentamos al Ministerio de Cultura, esta colección de libros históricos para que pase a formar parte del patrimonio del gobierno de la ciudad. El inventario y fichaje de toda la colección de objetos que tenemos hasta ahora, que estaban dispersos por todo el instituto. La producción, bueno, del documento que yo les contaba, y estamos en proceso de gestión, que ya tenemos un espacio para el museo
pero que bueno, tiene que ser una obra, que eso también va a ser como una dificultad de aquí a que logremos que la obra se haga, pero por lo menos ya tenemos asegurado un espacio. ¿En qué estamos ahora? Seguimiento de la valoración de la colección histórica, según la Ley del Patrimonio 1227. Seguimos buscando asesoramiento de referentes en la especialidad museística, por eso también para nosotros será muy interesante venir acá y establecer contacto con ustedes. Estamos gestionando, bueno, la remodelación del espacio del museo y finalizando el inventariado de los objetos. Acá les pasamos algunas fotos de nuestros objetos históricos. Microscopios, jeringas. Bueno, estas son algunas placas de señalética que estaban antes. Esta de la bondad con los animales es una prueba de cultura, está muy buena. Bueno, Pasteur, un busto de Luis Pasteur. Bueno, y acá le paso la palabra a mi compañera. Ah, como quiera, el tema. Ah, pasando. Dale. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Bueno, yo les quería comentar sobre esta colección histórica de estos libros de registro del Instituto Pasteur, que fueron lo que me acercaron a las chicas, que habían comenzado con la idea de un museo, y al encontrar estos libros abandonados, yo soy bibliotecaria y como hice la especialización en filosofía y letras sobre conservación de papel, me convocaron. Entonces, cuando vi esta colección, realmente fue un amor a primera vista, porque me enamoró. Esta colección es preciosa a muchos niveles. Yo voy a hablar del tema papel y mi compañera después sobre el contenido que tienen estos libros. Bueno, son libros de registros, eran 369 libros fechados entre 1890 y 1990. En buen estado general, muy buen estado general. Nosotros, bueno, le decimos libros de registros, las series son estadísticas, personas no tratadas, siempre hablando de mordedura, de casos de rabia. Entonces, cuando se dice personas no tratadas después de haber sido mordidas por un perro sospechoso de rabia. Animales vivos, animales muertos, registro de curaciones, pruebas de laboratorio, pruebas biológicas de diagnóstico y registro de donaciones. Esos son los temas en general que tenía la colección. Estaba, gracias. Estaba, bueno, envueltas en papel blanco con mucha suciedad, mucho polvo y atados con hilo cordel. Y después lo que hicimos fue sacar uno por uno y revisar la colección de los libros para tener una idea, un diagnóstico del estado del papel. Entonces observamos, como ilustra ahí en la foto, algunos lomos muy dañados, hojas desprendidas, manchas de hongos, de óxido. Había muchos clips metálicos que fueron removidos también, restos de papel y cartón en las contratapas, hojas rasgadas y manchas de humedad. El estado era bastante bueno, hubo un solo ejemplar que tuvimos que dejar al aire, expuesto al sol y al aire, porque estaba realmente muy húmedo y logramos que se secara un poco. Pero de los 390 y pico de volúmenes, tuvimos problemas con ese solo, nada más. Bastante bien, y el estado de las tintas, buenísimo, muy buen estado. Y el papel también, una calidad tremenda, en muy, muy buen estado a pesar de la suciedad o del polvillo. Acá hay unas fotos de algunos que presentaban más problemas, esa suciedad en los lomos, en las tapas, las manchas. En la otra, gracias. También folios desprendidos, y en la parte abierta del volumen, bueno, suciedad bastante. Acá algunas hojas pegadas por efecto de la humedad, pegadas al lomo, hojas dobladas, rasgadas, manchadas. Pero no fue en la mayoría, estos casos fueron en algunas. Entonces lo que hicimos primero fue pensar, por supuesto, en la limpieza de los libros. Entonces tuvimos el asesoramiento de una colega, Cintia, que no pudo estar aquí, Cintia Sánchez, que es especialista en papel, y nos recomendó en primer lugar hacer una etapa primera de limpieza en los cantos y en las contratapas y en las tapas, y dejar la limpieza hoja por hoja para una segunda etapa. Entonces, bueno, nos pusimos con eso, las tareas de limpieza, y después con el inventario. Inventariamos cada uno de los volúmenes
según el título, el año y la serie, si era de laboratorio, de diagnóstico. Después tuvimos un contacto con voluntarios especializados en conservación a través de un curso de Pérez Bota, un conservador de papel, que supongo conocen algunos. Bueno, él fue muy amable porque nos contactó con alumnos que tenía en ese momento en un curso en la casa del docente. Entonces, convocó a los alumnos si querían ser voluntarios en la limpieza de los libros. Después de eso, de ese contacto, tuvimos primero el inconveniente de la parte administrativa, porque había que buscar un marco legal para que estos voluntarios acreditaran las horas. Y eso, bueno, estábamos en eso cuando comenzó el aislamiento por la pandemia. Así que, bueno, lo dejamos claro. El seguro también tenían que estar cubiertos por si les pasaba algo durante la tarea de voluntariado. Estábamos con ese tema cuando comenzó el aislamiento por la pandemia. Así que después cuando volvimos, tardamos 6 meses en hacer la limpieza y inventariado de los libros. En 6 meses ya estaba inventariado. Documentamos todo esto, todas estas acciones. También registramos todo este proceso en Drive, en una plataforma que compartimos las cuatro miembros de la comisión. Hicimos también compra de materiales de preservación con la idea de hacer una unidad de conservación de papel más adelante. Y tenemos bastantes cosas compradas, las pudimos comprar antes de la pandemia, por suerte, y están ahí a la espera de que el museo tenga su laboratorio. Bueno, fotografiamos todo el proceso, organizamos los papeles y notas hallados en el proceso, de esto también les va a hablar Liliana, porque hallamos cosas de mucho interés histórico. Y después, bueno, iniciamos la tarea de registro y de fichaje de las piezas, de los objetos para el museo, y ya lo tenemos casi terminado. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Le paso a mi compañero. ¿Puedo pasar? Pues si no, no veo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como verán en la foto, bueno, el nombre le pusimos, bautizamos la colección histórica de los libros Carlos Mena Segura, porque es quien conservó, ya falleció hace 2 años, falleció antes de que nosotros tomáramos contacto con los libros. Como decía Marcela al comienzo, los libros estaban arrumbados y 9 de enero comenzamos a meter mano en los libros. Ya estaban acomodados en unas repisas y como verán, 9 de enero, muy poquito antes de la pandemia, ya es como un augurio el tapaboca, ¿no? Empezamos ahí con la limpieza. Con la limpieza comenzaron un médico veterinario que estaba a cargo de él era el que realizaba el laboratorio las vacunas antirrábicas. Exacto. Y bueno, claro. Bueno, la cuestión es que Claudia y Marcela limpiaban y mientras ellas limpiaban yo, claro, me daban los libritos a mí, que soy de letras, o sea que no pasaba desapercibida ponerle un numerito nada más, sino que me ponía a ver. Al principio mirábamos los libros y por ahí decía, uy, mirá, 14 de enero, uy, el día que yo nací, a ver, uy. O sea, mirábamos las fechas, ¿no? Hasta que yo empecé a mirar los libros y en uno de esos inventarios, empecé a ojear, aparece una carta que durmió desde 1898 hasta la fecha. Ah, claro, no sale. Es una carta de 1898 dirigida de un médico que se llamaba Nicolás Gallo a Dabel. Es una carta en la que se describe la patología de un paciente con rabia. Así que cuando vi esa carta en el medio del libro, durmiendo desde 1898, a mí me agarró casi un ataque. Pero lo cierto es que leer cada una de las historias era un cuento de Quiroga podría ser, porque se describe perfectamente y de manera muy literaria cada uno de los animales que se ingresaban en esos libros. Como verán, dice que hacía 4 o 5 días, se va narrando la historia, ¿no? Y el diagnóstico abajo de rabioso. Es
un perro, en este caso, pero también hay otros, como un conejo, que también tenía rabia, un caballo, que si ustedes pueden leer la historia, no sé si la podrán ver desde ahí, pero dicen que iba una persona caminando tranquilamente por la calle, cuando de repente apareció un caballo. Bueno, yo iba sacándole fotos, yo ni sabía que esto después íbamos a armarlo, y que se vieran tantas, a partir de estos registros, tantos registros de los cambios sociales que hubo, porque hoy la rabia es una enfermedad que prácticamente no está en el inconsciente. Nadie habla de la rabia, salvo hasta hace el año pasado, creo que fue que murió en la provincia una señora por rabia. Fue, sí, el pico en la década del 70, y después es como que está callado porque la rabia está controlada, si no exterminada, ¿no? Pero vemos los casos, mientras vemos estos que son verdaderas historias, esos cambios sociales, fíjense, también se van viendo a través de los registros. Acá se relataba de manera cuentística los efectos de la rabia, ya cambia la nomenclatura en el año 59, y después, fíjense, solo un experto o un médico veterinario que está consustanciado con la tecnología del momento o los tecnicismos del momento puede interpretarlo. De hecho, no encontramos de entre todos los veterinarios, aún jubilados que vivan, algunas de las nomenclaturas. Claro, ¿qué significaba cada una de esas nomenclaturas? Bueno, también nos enteramos por un libro que el Instituto Pasteur tuvo, no sabemos si se vacunó dentro del instituto, pero sí que tuvo intervención en la campaña de la antipoliomielitis, ¿sí? Y bueno, de ahí en más vimos los oficios, porque además aparecían los oficios de las personas que iban a hacer la denuncia, y entonces teníamos muchos peones rurales, muchas enfermeras, muchos oficios que hoy están dejados de lado. También encontramos registros de un perro rabioso que mordía en la calle Rivadavia a la empleada doméstica, a la cocinera, al mayordomo, y entonces, bueno, pensábamos en esa década cómo vestía la gente, y entonces lo asociamos a les pusimos cuerpo a esos datos fríos que figuraban en los registros, ¿no? Así, dentro de lo que es los cambios que hablaba antes Ana se llama, a Virginia, perdón, antes de hablaba de los cambios, ¿no? Bueno, hoy nadie dice sirvienta, ¿sí? La calle Victoria es Hipólito Yrigoyen. O, por ejemplo, nadie diría que hoy es rentista. ¿De qué vive? De rentas. Ocupación, propietario. Propietario, pero rentista ya cayó en desuso. El que lo es, lo acalla. ¿No es cierto? En los cambios también, en los nombres, uno dice chofer, ya está castellanizado. ¿Sí? Muchísimo, demográficamente era una Buenos Aires donde uno ve que eran la mayoría italianos, españoles, portugueses, franceses. ¿Sí? Uy. Yo te contesto. Ya terminamos. Entonces, se sabe muchísimo, para el que quiera el día de mañana investigar sobre estos libros, hay muchísimo material, ¿sí? Muchísimo material desde lo cultural, desde lo sociológico, el cambio lingüístico. No solo eso, sino lo que sabía la gente. De repente había un perro o un caballo que tenía rabia, pero todos sabían que tenían que cortarle la cabeza, que era lo que valía para el análisis. El cuerpo lo enterraban
y llevaban al Instituto Pasteur la cabeza para analizarla, ¿sí? O sea que había un saber en peones rurales, en gente que no había tenido por ahí acceso, ¿no? Y por eso se sabe también cómo se actuaba frente a las mordeduras y otros desconocimientos, porque de repente, y bueno, ¿cómo curó la herida? Y le puse vinagre, le puse, frente a la rabia había mucho de brujería también. Así que bueno, de eso tratan estos libros, que espero que tengan el día de mañana. La caligrafía. La caligrafía, sí, sí. Bueno, pueden, cuando quieran, están en el instituto. Muchas gracias. No sabemos, seguramente. No. Bien. El tema es que la tinta seguramente fuera con plumín. Y sí. Imagínate que todavía sigue el uso. Y salen de los libros de 1887 hasta el primero. Sí, la primera vacunación fue en 1886. Pero más o menos hasta el 80 tenemos los libros en serie. ¿Cómo? No, muchos se tuvieron que haber perdido, muchos se encontraron en los túneles húmedos. Si son todos acá, Daniela Montero pregunta en el chat si en la actualidad este acervo está controlado en depósitos. Ustedes ya lo recopilaron, lo identificaron y ahora lo tenemos en el aula. Sí, lo tenemos en el aula, en repisas. Limpios, identificados y en estantes. Respecto a los archivos, pregunta Daniela también. ¿Archivos? No, con respecto a los libros, a los archivos. No había material de archivo. Lo que hay de papel es esta colección. Sí, respecto al material de archivo, no encontramos mucho. Lo único serían las notas, que encontramos bastante entre los libros, pero todavía no lo hemos organizado todavía ese material. Son notas, indicaciones de terapia, indicaciones de tratamiento de los años 40, 50, 60. Pero ese material no lo organizamos todavía. Sí. Acá estoy yo. La pregunta es si la colección está conformada, además de libros y archivos, por otros instrumentos. De cabeza. Estaríamos en un problema. En la colección algún espécimen. No, especímenes no, pero sí nos dimos cuenta que rabiaba la oveja, rabiaba el conejo, el caballo, y que generalmente es el gato y el perro, ¿verdad? El que más. No, y después tenemos, todos los objetos, no solo los libros, sino los objetos que vieron que yo al principio tenemos muchos objetos, estufos, bueno, Keri, ahí. Ahora el tema es, ustedes ya vieron conocimiento a juzgar, pertenece a juzgar, o sea, al ámbito donde está este instituto es juzgar, y ahora mi pregunta sería, ¿ustedes qué vamos a rescate? ¿Van a convocar especialistas para que hagan toda la segunda parte? La pregunta es, entonces, ustedes primero hicieron un primer rescate. Acá yo les cuento, los que no están presenciando saben cómo se picó la cosa acá, se la están perdiendo. Sí. Pero bueno, la pregunta es entonces, primero se hizo todo el rescate y ahora se están los trámites y se están haciendo en ciudad, ¿verdad? Sí. Y van a convocar a profesionales. Sí. Y si van a dar intervención a distintos profesionales. Sí, si podemos, sí. En lo posible. En principio nos encantaría, digamos, lo que nosotros presentamos a Ciudad para
que se reconozca como patrimonio histórico es solo la colección de los libros, ¿sí? No de los objetos. Eso por un lado. ¿Eh? No entiendo. Estatal es del gobierno de la ciudad. No es privado, es el Ciudad de Buenos Aires. Es municipal. Es del Ministerio de Salud. Es del Ministerio de Salud. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender. ¿Por qué no los objetos? Porque en principio cuando yo les mostré toda esa red que armamos de gente que nos fue asesorando, nos dijeron que lo primero que teníamos que hacer en principio, porque la colección era algo que ya teníamos todo, los objetos los tuvimos que ir rejuntando y es más, todavía ni terminamos de inventariarlos. ¿Sí? No descartamos nada y nos encantaría trabajar con un montón de especialistas. El tema es que nosotros somos un hospital, digamos, estamos dentro de la red de hospitales, dependemos del ministerio. Bueno, claro, vos que sos de hospital, comenta un poco, Pablo. No les comento, yo más una pregunta que por ustedes. Sí. Soy médico. Sí. En el Hospital de Gastroenterología estoy armando un espacio museológico también. Sí. De 4 años. Y soy voluntario del Museo Rodrigo Raíz. También De Rivadavia. 4 años. Ahí empecé con la idea de armar también en mi hospital un espacio porque estamos recolectando objetos, yo pertenezco a una comisión que se llama Comisión de Cultura. Claro. Fue formalizada por la dirección. Y tenemos entidad dentro del hospital, pero Claro. nos pasa lo mismo que ustedes, cómo tener entidad En cultura. en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Cultura o en algún área específica. Sí. El Ministerio de Salud está en lo que se llama Biología de la Salud, pero medio como no hay Ahí nada. te pido, vas a tener que replicar lo que está diciendo para que puedan interactuar todas las personas que están online. ¿Podrás? Si no, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar esta sección. Las personas que están acá ávidas de que preguntarle a las chicas todo lo que quieran preguntarles, se lo preguntamos abajo y nosotros seguimos con la siguiente ponencia. ¿Les parece? Porque si no nos queda afuera un montón de gente que no... Sí. No, está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.